no sabemos cómo se comporta la marea en todo el Golfo. ¿Qué es una marea? Tenemos unas hipótesis en que la marea puede estar cambiando los tiempos, algo que se llaman los tiempos de residencia al interior del Golfo, que es cuánto tiempo se quedan las aguas en el Golfo, cuántas de las que salen del río, de las que llegan del Caribe y demás. Y eso no solamente es importante por el agua en sí, sino por lo que tiene el agua. Pues el agua tiene unas propiedades naturales que son saladas o son dulces y vienen del río, entonces cuánto tiempo están esas aguas dulces, esas aguas saladas, pero también vienen otras cosas, vienen nutrientes desde los ríos o contaminantes desde los ríos. Pero la marea, para entenderlo simple, es el ascenso que el agua del mar sube y baja en periodos a veces de un día y a veces 2 veces al día. ¿Y qué es lo que hace pues que la marea sube y que la marea baje? Es el sol, que está por aquí, que hoy nos está dando bien, el sol y la luna. Y por unas fuerzas que se llaman la fuerza de atracción gravitacional y que estamos en un sistema en rotación. Entonces yo lo explico, es como si fuera una guerra de poderes. Entonces la luna nos quiere alar y nosotros estamos alando a la luna también, pues. Y el sol también como que nos quisiera atraer, que es la fuerza de atracción gravitacional. Entonces lo que alcanza a deformarse más visiblemente de la superficie terrestre es el agua. Entonces es como si le estuvieran alando del pelito y volviendo a bajar. Entonces dependiendo de la posición que están, sube y baja más alto, porque hay lugares del mundo donde la marea es de 12 metros, pues la diferencia entre la marea baja y la marea alta. Nosotros en el Pacífico colombiano tenemos diferencia entre marea alta y marea baja de 4 metros, o sea, y eso significa que ahora tengamos el nivel del mar acá y en 6 horas por allá unos cuantos kilómetros y no podamos navegar, no podamos salir. Una pregunta fundamental, no sabemos cómo se comporta la marea en todo el Golfo. Si entra por el lado oeste o por el lado este, al entrar, cómo se propaga, si eso genera un área de estancamiento o no. Esa es una pregunta fundamental. Otra pregunta fundamental es, cuando entre el agua del río Atrato, ¿hacia dónde se va? ¿Cómo es el agua? ¿Cuál es la calidad del agua? ¿Cómo es la temperatura? ¿Cómo es la salinidad? Pero también cómo de pronto qué contaminantes puede haber o qué microorganismos, que al final es pues, las condiciones ambientales que afectan a las comunidades. Pues nos vamos a adentrar en el Golfo de Urabá en la noche. Hace algún tiempo, profesores de las universidades de Antioquia, EAFIT y Nacional de Colombia se encontraron formulando preguntas similares sobre las dinámicas hidrográficas del Golfo de Urabá. Mi nombre es Yuley Cardona Orozco. Soy profesora de la Universidad Nacional en la Facultad de Minas, conquistando nuevos estudiantes que también se metan en el mar. Mi nombre es Arnoldo Valle Levinson, profesor en la Universidad de Florida. Mi formación es oceanógrafo físico, que estudio el movimiento de las aguas a diferentes tamaños, ¿no? Escalas. Juan Felipe Paniagua Arroyave. Soy profesor asociado en la Universidad de EAFIT, en la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Mi nombre es Vladimir Toro, soy profesor de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ingeniería, en la sede de Ciencias del Mar de la ciudad de Turbo. Pues yo me traje un termo de tinto bastante importante. También le dije a Diover, que es nuestro capitán, le dije, Diover, dígale a su señora que por favor también nos haga un termo de tinto grande. El Golfo de Urabá es el accidente geográfico más austral de Colombia, localizado en el Mar Caribe y contenido dentro de un golfo mayor, el del Darién, que limita con Panamá. Con un área aproximada de 1.800 kilómetros cuadrados, alberga las poblaciones de Necoclí, Acandí y Turbo. Por su morfología, el Golfo de Urabá es reconocido como un golfo único en el mundo, de gran atractivo natural para la ciencia por ser un estuario, un cuerpo de agua semicerrado con conexión al mar que alberga la desembocadura de varios ríos, combinando en su interior aguas dulces y saladas. Y fue justamente Turbo el punto de encuentro y de inicio de la primera expedición científica que se propuso registrar lo que pasa en el Golfo durante un periodo completo de marea. No va a llover.
está despejado. Que lo que queremos hacer es tener esa medición continua por más de 25 horas. Entonces queremos asegurarnos que sea por más de 25 horas. Y la razón de eso es porque las 25 horas, cuando nosotros queremos analizar cómo se mueve el agua en ese estrecho entre Turbo y el delta del Atrato, podemos pensar en muchos agentes que pueden controlar cómo se mueve el agua. Y esto es sumamente excitante para nosotros porque, pues lo escucharon ustedes ahorita, realmente la navegación en la noche está restringida por temas principalmente de seguridad. Tener una medición continua por más de 24 horas implicó organizar relevos para estar en el mar de día y de noche. El primer turno fue para la profesora Yulei, quien se embarcó en Lluvia de Mar con su tripulación a las 2 de la tarde del día 1, acompañada por el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Carlos Alberto Palacio Tobón, estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia, de la Universidad EAFIT, de la Universidad Nacional de Colombia, el capitán de la embarcación y su asistente. En la lancha también iban 2 equipos, un dispositivo llamado CTD, que fue sumergido varias veces, haciendo paradas cada 1 y 3 kilómetros sobre una ruta definida con precisión satelital. El CTD es un instrumento para medir la temperatura, la conductividad y la profundidad del agua, pero antes de sumergirlo debemos esperar que él se localice geográficamente capturando la señal de satélites, de varios satélites. Necesita, para funcionar bien, tener localizados 7 satélites para luego radiar y tener una muy buena precisión en la localización. Entonces el puntico acaba de ponerse en verde, lo que significa que ya capturó los satélites y podemos tirarlo y podemos confiar ya en la coordenada geográfica que nos da. Entonces el procedimiento es, primero con esto medimos qué profundidad vamos a estar. Después con los guantes empezamos a bajarlo, porque hay que bajarlo, volverlo a subir a la superficie para que empiece a medir. Estamos pendientes de que siempre tengamos satélites, porque no sabemos si en la mitad del golfo algo nos pasa. ¿Listo? Ya le pusieron una y pero como una. Ah, una sola. Como la calamecita. ¿Otra vez? Sí. Ah, vino con... Y verifiquemos. Está mucho más pesado que ayer. Ayer lo bajamos muy fácil. Sí. Es que como era el cosito solo. Sí, es mejor entre 2 Sí. y con 2 con guantes. Sí, es que tenemos ahora el lastre y tenemos este armazón. Sí. Entonces ahora le damos acá para que nos muestre los gráficos de temperatura. 30 grados, está caliente esta agua. O sea, si nos vamos al agua, vamos Los bien. de conductividad. El promedio de salinidad en aguas profundas es de 35 gramos de sales por 1 kilogramo de agua. Pero aquí estamos a 13 gramos de sales. Eso quiere decir que el agua es mucho más dulce. No, Aleja es marinera de agua dulce. Se nos iba mareando la muchacha. Normalmente nosotros hacemos mediciones únicamente durante el día por las restricciones que hay, entonces ahora yo creo que es tanta la motivación que tenemos, es tanto el deseo de poder seguir midiendo y haciendo estas cosas tan excitantes para nosotros, que yo espero que a las 6 de la mañana pueda llegar despierto y poder seguir ayudando, porque a las 6 vamos a tener que llegar acá a ayudarles a instalar otros equipos para que los próximos muchachos que van de 6 a 2 de la tarde pues puedan salir a tiempo y hacer todas las cosas que tienen que hacer. Esa noche, las estrellas acompañaban la emoción de la tripulación. El permiso de la Capitanía de Puertos, DIMAR, estaba listo. Los instrumentos, los termos de tinto y la adrenalina fluían como los pequeños bagres en el agua del muelle.
Somos 4, bueno, el lanchero, el capitán y un ayudante, somos 6 personas. Pero las cosas no siempre pasan como uno quiere o como se planean. A minutos de zarpar, el radio de la embarcación falló. Y sin radio para comunicarse con el control de tráfico marítimo, la salida era imposible. El imprevisto tomó más de 3 horas, pero la tripulación nunca decayó. Luego de montar y desmontar 3 radios diferentes, el encendido final revivió el entusiasmo y pudimos ver a Lluvia de Mar desaparecer bajo las estrellas. Además de la temperatura, la conductividad y la profundidad del agua, los expedicionarios también se propusieron medir la velocidad y la dirección de las corrientes. Para ello, embarcaron un segundo instrumento, el perfilador de corriente Doppler llamado ADSP, que viajó sostenido en uno de los laterales de Lluvia de Mar, apenas unos centímetros por debajo de la superficie. Y entonces, con el equipo, lo que vamos a hacer es, en el bote, recorrer, ir de turbo al delta y del delta a turbo, del turbo al delta, del delta a turbo, midiendo cómo se mueve el agua, la velocidad y la dirección del agua por donde se mueve, digamos, en cada uno de los puntos en la profundidad. Entonces, lo que uno se imagina es el bote andando y el equipo pegado al bote y midiendo, tomando los datos. Y nos volvemos y nos devolvemos. La expedición viajó 36 horas por el Golfo, de norte a sur y de sur a norte, de oriente a occidente y de occidente a oriente, para captar el ingreso y la salida de la onda de marea. Y en pleno viaje encontraron una forma de explicar el encuentro de las aguas. Creo que están tratando de salir el agua que está por encima y el agua que está por debajo está tratando de entrar. Entonces el profesor Arnoldo ha acuñado unos términos dancísticos para explicar ese baile que existe. Como la cumbia estuarina es que tú tienes agua que sale por encima, agua que entra por debajo, entonces tú tienes ahí el baile. No es más como una cumbia, pero podemos pensarlo como una cumbia. Arnoldo, ¿qué tal? La danza estuarina. La danza estuarina, la cumbia estuarina. ¿Para qué estamos haciendo esta investigación? Para tratar de entender bajo qué condiciones las aguas del Golfo se encuentran más limpias, bajo qué condiciones el sistema, el Golfo es más productivo, es más óptimo para todos los servicios que ofrece, tanto para la ecología, o sea, para los organismos que viven en el Golfo, como para la gente que usa del Golfo. Seis meses después de navegar el Golfo, reunimos a los científicos para preguntarles qué fue lo que encontraron. Pues podemos decir que hay como 2 momentos en que encontramos cosas. Una, cuando estábamos en la salida de campo, ¿cierto? Que encontramos desde la experiencia de navegar de noche en el Golfo de Urabá, toda una experiencia. Y lo otro es que encontramos un sistema que cambia mucho, o sea, que cambia tuvimos 2 campañas de mediciones, entonces cambia entre los 2 meses que medimos, que uno fue en junio y otro fue en septiembre, y lo que encontramos es que es un sistema, como se lo pueden imaginar, no sé, como una torta de varios pisos, que a veces algunos de estos niveles de las tortas, unos van en una dirección, a veces van juntos, eso es de las cosas interesantes que hemos encontrado. La capa superior de la torta es una torta que es muy poco salada, y al ser poco salada entonces es poco densa, entonces esa primera capa de esa torta entonces transcurre por el Golfo de Urabá de una manera específica, otra vez bajo esas condiciones hidrodinámicas. La capa que está debajo, que es mucho mayor, es una capa que es mucho más salada, y entonces hace que, otra vez, entendiendo esto como una torta, que esta torta tenga 2 condiciones diferentes tanto en la capa superior como en la capa inferior.
Yo me estoy arrepintiendo de haber dicho torta porque si nos ven en México van a entender algo diferente, pero... Los científicos están tratando de entender cómo se mueve el agua en el Golfo, considerando variables como las mareas, el viento y los caudales de los ríos, que llegan al mar con la historia de su paso por las comunidades. Tenemos que pasar de entender únicamente el Golfo para entender todo esto como un sistema. Y en parte yo creo que esas distinciones que hemos visto del Atrato y del León vienen dadas porque es un río Atrato que está altamente impactado por minería y que sus aguas traen principalmente metales pesados, no en la capa de agua, pero tal vez en el sedimento. Sí. Y del otro lado tenemos al León, que es un río que trae muchos nutrientes porque transcurre por una zona muy importante agrícola, pero además es un río que que recibe aguas hervidas de casi todos los municipios de la zona bananera. Entonces, son dos aguas que tienen características diferentes, dos aguas dulces, y que, como lo decía Yulei, como lo ha mencionado también Juan, se encuentran con esa agua salada del Caribe y empiezan a interactuar. ¿Cómo interactúan? ¿Qué pasa en esa interacción? Nos queda claro que el Golfo es un sistema muy complejo. Todos los actores en este baile traen su propio ritmo. Pero, ¿cómo se acoplan para bailar? Si uno se imagina el Golfo como los canales que tenemos acá en el laboratorio, en este caso el agua está pasando por un canal que es rectangular y es un canal que le limita el movimiento. Si tú tienes un canal más ancho o más angosto, la misma onda que va entrando va a comportarse de manera diferente. Entonces es como si estos canales no fueran estos canales, sino que fueran un canal más ancho y luego un canal más angosto, pero además fuera un canal que tiene el piso acá y luego tiene el piso aquí y luego él tiene el piso acá. Entonces la marea tiene que acomodarse a ese cambio y pensar en que la marea tiene que acomodarse a ese cambio hace que la cantidad de agua que pase tenga que cambiar, la velocidad con la que entre tenga que variar, los niveles con los que ella está entrando y bajando y subiendo también tengan que cambiar, y todo eso es lo que queremos entender. Y en una imagen que muy seguramente van a ver después, nosotros hemos puesto, por ejemplo, como unas partículas, como si pudiéramos unas bolitas en el Golfo, que las van a ver de colores, las más rojas son que están cerca de la superficie, las más azules que están en el fondo, y es como si le dáramos un montón de bolitas. Y decir, ¿para dónde se van? Entonces van a ver ustedes ahí que unas se van para el norte, otras se van para el sur, otras se quedan en el sur, en un lugar que se llama Bahía Colombia, se quedan a veces como dando vueltas. Entonces eso es de lo que viene, entender qué es lo que pasa, cuánto tiempo se quedan esas bolitas azules, que no son bolitas, imagínense que son aguas llenas de sedimentos, llenas de nutrientes, llenas de cosas, cuánto tiempo se van a quedar ahí, qué significa que se queden ahí, qué significa que salgan del Golfo de Urabá. Entonces estamos completando la película porque esto es un rompecabezas con lo que medimos, con lo que estamos implementando en los modelos y con un montón de estudiantes que están también aprendiendo mucho alrededor de la dinámica del Urabá. Tenemos una hipótesis que surge a partir de las hipótesis con las que iniciamos, y es que el Golfo lo llamamos un sistema dinámicamente profundo. Que cuando uno piensa en profundo, uno dice, pues el Golfo no es profundo, el Golfo mide 20 metros y hay estuarios mucho más profundos. Pero aquí estamos hablando de la dinámica, es decir, del agua, cómo se mueve. Y parte de que el Golfo sea dinámicamente profundo se relaciona con lo que el profesor Vladimir estaba diciéndonos, y es en la columna de agua, es decir, en la profundidad, el agua cómo es, qué tan dulce, qué tan salada. Podemos distinguir dos capas muy claras entre la capa de agua dulce de la superficie y la capa de agua salada en el fondo. Y hay algún fenómeno que se conoce hace mucho tiempo, que es la circulación estuarina, la cumbia estuarina, y es que el agua salada entra y el agua dulce sale. Pero este sistema, lo que hemos encontrado es que es dinámicamente profundo, porque cuando uno dice, ¿qué tal si nosotros tapamos y nos concentramos en la parte más profunda? Encontramos que pasa casi lo mismo, es como una circulación estuarina, pero en el fondo el agua está saliendo y en el medio el agua está entrando, entonces es como si tuviéramos dos circulaciones, y eso ocurre en un estuario que es profundo, en este caso dinámicamente hablando, y eso implica varias cosas. Una
es que cuando la marea entra y sale, parece ser, la marea tiende a producir esta diferencia en las pisos de la torta. Y eso implica que el agua, lo que haya en el agua, pues va a tratar de seguir esos conductos, pues va a tratar de entrar al golfo por la mitad, va a tratar de salir por el fondo, va a tratar de salir por encima. Pero no solo eso, sino que cuando uno tiene el agua tan contrastante, en esta interfaz pasan muchas cosas. Y es que si tú tienes en una torta, y vos tenés el hojaldre y tenés todo y moves una capa con respecto a la otra, acá en esta interfaz, eso se arruga, la crema se riega, y es algo así como lo que estamos pensando que pasa en el Golfo, se expresa, se generan inestabilidades que se manifiestan en la superficie, que podemos ver cuando estamos allá, veo unas líneas que estamos viendo, se ven en las fotos aéreas, si tuviéramos un dron se verían, y todo esto está conectado con cómo el agua se mueve, cómo está esa estratificación, cómo está la constricción de la morfología o de la forma del Golfo. Y desde los modelos analíticos nos podemos concentrar en explicar el Golfo, y cuando lo explicamos, la única manera de explicarlo es diciendo que el Golfo es profundo. Y es una de las sorpresas que tenemos. La circulación entre las aguas del Golfo es esencial y necesaria para la vida. Los investigadores llaman a esa circulación tiempo de residencia, y mientras ese tiempo sea menor, el oxígeno será mayor. Como quien dice, a más baile, más vida y más sabor. Entonces, ¿cómo entendemos un tiempo de residencia? Un tiempo de residencia es qué tanto, cuál es la cantidad de tiempo que esta agua permanece, o que una masa de agua permanece en uno de los sitios del Golfo. Si esa agua no se renueva, en otras palabras, pues va a perder características, capacidades para los organismos que hay ahí. Entonces, por ejemplo, Bahía Colombia es uno de esos sitios. Sí, o sea, gana cosas, digamos que no pierde, sino que gana unas cosas en exceso, que a veces son buenas, a veces son malas, ¿cierto? Entonces esas aguas, por ejemplo, que se pueden quedar en ese tiempo, que eso no lo vimos en las mediciones, pero que las mediciones nos dijeron, para allá se está yendo un agua. ¿Qué pasa con esa agua? Y que a través de los modelos estamos intentando ver. Y esa agua que llega, en este caso que estamos hablando específicamente de Bahía Colombia, porque ya de antemano sabemos que es un resultado que es un lugar muy interesante para seguir estudiando, esas aguas ahí se quedan estancadas, pero aparte de que se quedan estancadas y empiezan a pasar cosas, porque en Bahía Colombia no solamente son las aguas que llegan del mar, sino por ejemplo lo que mencionaba antes el profesor, que llegaban las del río León, donde son las descargas de aguas residuales de gran parte del Urabá. Entonces, ¿eso qué significa? Que esas aguas así blancas, cristalinas y puras no son, empiezan a interactuar con lo que pasa en las otras aguas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay un consumo mayor de oxígeno, o hay una acumulación de unos nutrientes o de metales, de cosas que empiezan a pasar, que pueden ser buenos para unas cosas, pero en general puede dañar la calidad del agua que está ahí. Bahía Colombia es un sistema, realmente es un sistema natural que es necesario seguirlo entendiendo, seguirlo estudiando, porque hay unas afectaciones importantes al sistema, pero también desde el sistema, desde el punto de vista comercial, va a ser un sitio fundamental para el desarrollo económico, porque ahí va a estar asentado Puerto Colombia, y ahora se llama Puerto Colombia. Ah, sí. Entonces, y Puerto Colombia necesariamente, y esto nadie lo puede desconocer, un puerto cuando se implementa, se instala, va a tener unas afectaciones adicionales sobre ese medio que ya está impactado. Saliendo del túnel de Occidente, cualquier persona va a estar en 4 horas en apartado, 4 horas y media, sin correr mucho. O sea, fácilmente cualquier persona, un viernes a las 12 del día, 2 de la tarde, va a poder salir en su carro y estar a las 6 de la tarde, 7 de la noche, en Urabá, en la playa. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo nos pensamos nosotros un sistema en el que tenemos que caber todos? Otra vez, que el Golfo sea un sistema que es de todos. Y una cosa muy importante es entender lo valioso que es el Golfo de Urabá. O sea, es que eso para nosotros como antioqueños tiene que ser, es que nosotros, yo a veces le digo a mis estudiantes, nosotros somos un departamento costeño.
porque tenemos costa, que somos muy montañeros también, pero cuando uno pregunta, ¿usted vive en un departamento costeño? Algunos antioqueños no, dicen que no, yo, ¿cómo que no? Tenemos todo un golfo de Urabá, nosotros somos un departamento súper chévere, o sea, somos montañeros y costeños. Entonces eso es una forma de entender, y que no es solo tener un mar a 4 horas, sino entender que es un mar a 4 horas, pero con una afectación, o sea, que tampoco podemos llegar allá a atropellar a quien vive allá o a quien está allá, entender todo desde todos los puntos de vista económico, social, ambiental, porque si también queremos estar en 4 horas allá, no es a irnos a parar en los corales, ni ir a dejar la basura por ahí, no es a entender que eso es de nosotros, que tenemos que tener en cuenta que somos un departamento montaño costeño y que eso es un beneficio y una cosa enorme. Algo que permitirá que esto perdure en el tiempo es realmente valorar y apoyar el talento local. Y entonces aquí me voy a poner la camiseta de Urabá porque realmente hay mucho talento. O sea, hay talento para bailar, hay talento para jugar fútbol, hay talento para muchas cosas, pero realmente hay muchachos muy buenos desde el punto de vista científico también. Yo creo que uno de los resultados más importantes, y además pues este proyecto que ha sido financiado por las universidades del G8 con apoyo de la gobernación, es que también nosotros somos un proyecto pequeñito, pero dentro de ese proyecto pequeñito ha sido de muchas voluntades. Por ejemplo, las salidas de campo que nosotros vimos eran con un ejército, digámoslo así, de estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría voluntarios, porque les gusta su territorio. Y entonces, claro, gente muy talentosa, las cosas se dañan y ellos las arreglan, ¿no? De una forma que nosotros no entenderíamos cómo hacerlo. Y también tuvimos la oportunidad, tanto el profesor Juan Felipe como yo, de llevar estudiantes del interior a conocer el mar de Antioquia y a medir el mar de Antioquia. El martes 16 de mayo, en la Universidad EAFIT, este equipo de científicos presentó a la comunidad académica los resultados de la investigación sobre la hidrodinámica del Golfo de Urabá. Ellos saben que su trabajo apenas inicia, que hay otros científicos que también lo están estudiando y esperan con ilusión que el cuidado del Golfo sea un propósito de todos los antioqueños, que el baile de las mareas nos mueva el cuerpo y el corazón. Tienes el poder de cuidar el planeta. Unidos. Gobernación de Antioquia.